Mi nombre es el Dr. Luis Javier Cárdenas, cirujano gastrointestinal, laparoscopista y endoscopista. Vamos a tocar el tema de las hernias inguinales. Las hernias inguinales son más frecuentes en los varones que en las mujeres. Se definen como una protuberancia a nivel de la región inguinal o en la ingle dada por esfuerzo. Las hernias inguinales pueden ser de dos tipos, pueden ser indirectas o directas. Las indirectas generalmente son patologías que desde que nacemos y conforme va avanzando la edad del paciente, se va dilatando este anillo y va siendo propenso para que cuando haga algún esfuerzo se introduzca un asa de intestino, un asa de Piplón en este orificio y haga una bolsa visible. En ocasiones, en los varones, cuando esta bolsa aumenta mucho, puede descender hacia la bolsa escrotal y hacer lo que nosotros llamábamos una hernia inguino-escrotal. Las hernias directas generalmente sí son culpables o dadas principalmente cuando el paciente hace mucho esfuerzo, en el caso de los obreros o en los estibadores, donde si hay una debilidad de la pared y se produce esta hernia. Generalmente el diagnóstico es físico. En la exploración clínica, en el consultorio, al paciente se le pide estar de pie y vamos a notar una protuberancia tanto del lado izquierdo o del lado derecho. Hay hernias inguinales y hay hernias femorales. Las hernias femorales sí son más frecuentes en las mujeres porque está unada al embarazo. Cuando ellas están embarazadas hay un aumento de presión dentro de la cavidad abdominal y eso puede contribuir a que exista una hernia de tipo femoral. Las hernias de tipo femoral generalmente la paciente va a quejar que cuando sube un escalón o va a subir alguna escalera siente una punzada o siente un escalón, aunque no se siente la masa, pero hay algo ahí que le molesta. Un cirujano experimentado va a poder detectar una de estas patologías, tanto una hernia inguinal como una hernia femoral. En el caso de los pacientes muy obesos y que es de difícil exploración, en nuestros pacientes recomendamos la realización de un ultrasonido con una maniobra de Valsalva, o sea que el paciente puje. Entonces en el ultrasonido vamos a poder identificar si existe o no existe la hernia. Y en algo más sofisticado es hacer un CAT, pero por lo general con la exploración física puede ser más que suficiente en la mayoría de los pacientes. ¿Cómo resolver el problema de una hernia inguinal? ¿Y por qué resolverlo? El problema de la hernia inguinal puede convivir con el paciente, pero debemos recordar que a través de esta hernia se introduce un asa de intestino o epiplón. Si esto se llega a estrangular o ahorcar, se pierde circulación a este nivel y el paciente va a presentar dolor. Y algo que pudo haberse resuelto de forma electiva se convierte en una urgencia absoluta. En estos casos, cuando el paciente ha pasado más de 6 horas con dolor en esa área y se ven cambios de coloración, probablemente no solamente hay que reparar la hernia inguinal, sino también hay que hacer una resección de intestino porque ese intestino probablemente ya haya sufrido y esté muerto. Y entonces hay que hacer una resección de intestino y un empate si es posible. Y si no, probablemente tendría que ser con una ileostomía o una colostomía, cosas que ya van siendo más complicadas. Es por ello que cuando se detecta una hernia inguinal, nuestra recomendación es inmediatamente quirúrgica en forma programada y no dejar al paciente que evolucione a una hernia más grande o que pueda llegar al riesgo de estrangulamiento. En estos pacientes, nuestra opción quirúrgica puede ser una reparación de hernia inguinal abierta o una reparación de hernia inguinal laparoscópica. Nuestra preferencia principalmente es una hernia inguinal o una reparación de hernia inguinal por vía laparoscópica. ¿Por qué por vía laparoscópica? Nosotros consideramos y tenemos la teoría del efecto del corcho. Un corcho nunca lo vas a poder meter dentro de la botella. Entonces, si nosotros reparamos la hernia inguinal por detrás del canal inguinal, ponemos una malla tan grande que es imposible que esa malla entre dentro de ese orificio. Y eso es lo que nosotros denominamos como el efecto del corcho. O sea que la recidiva o la probabilidad de que se vuelva a hacer una hernia operada por vía laparoscópica es de menos del 0.03%. Así que el paciente la podemos realizar por vía laparoscópica con 3 orificios, uno a nivel del ombligo y 2 laterales, el ombligo de 1 centímetro, las 2 laterales de medio centímetro, y por ahí podemos realizar y colocar una malla muy especializada que se adhiere completamente al canal inguinal
y cerramos completamente el peritoneo, como lo pueden ver aquí en el video. Colocamos unos tackers de fijación y el paciente incluso es manejado en forma ambulatoria, ni siquiera tiene que dormir en el hospital. El paciente se va para su casa con sus recomendaciones, con sus medicamentos y sus analgésicos. Generalmente recomendamos una incapacidad o una estancia en casa, que no necesariamente tiene que ser inmóvil o acostado, durante 15 días, y en 15 días puede retornar a su trabajo, siempre y cuando este paciente no haga muchos esfuerzos o que su trabajo implique hacer esfuerzo como cargar peso o ser un estibador.